Hola, continuando con el tema de integrales, en esta ocasión vamos a ver las integrales de las funciones trigonométricas. Tenemos aquí la tabla de las integrales trigonométricas inmediatas. Sabemos que la derivada del coseno es menos seno, por tanto la integral del seno de x por el diferencial de x es igual a menos coseno de x más la constante de integración c, y así sucesivamente. No olviden la constante de integración en general. Y aquí tenemos para las funciones de u que están en función de x. Tengamos también en cuenta que si tenemos aquí la integral de la secante cuadrado de x por el diferencial de x, secante cuadrado también es igual a 1 partido coseno cuadrado, o que secante cuadrado es igual también a 1 más tangente cuadrado. Tenerlo en cuenta para a la hora de hacer los ejercicios. Veamos entonces unos ejemplos aplicando estas integrales. Tenemos la integral de seno de 1/2 de x por el diferencial de x. Si esta sería mi función u, ¿cuál sería la derivada? La derivada sería 1/2 y no lo tengo, pero es muy fácil colocarlo. Entonces reescribimos esta integral. Esta integral sería integral de seno de 1/2 de x por el diferencial de x. Como me falta ese 1/2, y como he dividido entre 2, pues también debo de multiplicar por 2. Entonces ya tengo u y u'. Tengo la integral inmediata, que es la integral de seno de u por u' por el diferencial de x, que es igual a menos coseno del ángulo. Entonces tengo que esto es igual a este 2 menos el coseno del ángulo, y en este caso es 1/2 de x, más la constante de integración c. Y tenemos así la integral. Tenemos aquí una integral similar a la anterior. Tenemos seno de un ángulo, de ese ángulo lo llamamos u, que es 3x más 1. ¿Y cuál es la derivada? La derivada es 3. Entonces vamos a reescribir esta integral para poner ese 3 que me hace falta. Entonces tengo seno de 3x más 1 por el diferencial de x. Me hace falta un 3 y como multiplico por 3, también divido entre 3. Y ya tengo esta integral que es inmediata, que sabemos que es el menos coseno de 3x más 1. Entonces esto es igual a ¿qué? A 1/3, que es el que tenemos fuerita, menos coseno del ángulo, que en este caso es 3x más 1, más la constante de integración c. Y tenemos la integral. Tenemos ahora la integral de coseno de 3x. Si esta sería la función u, me falta la derivada, que es 3. Entonces al reescribir esta integral, tenemos que esto es coseno de 3x por el diferencial de x. Y me falta, ¿qué? Me falta u', que en este caso es 3. Si multiplico por 3, debo de dividir entre 3. Ya tengo que esta integral es la integral inmediata. Entonces esto es igual a 1/3 por seno de 3x más la constante de integración c. Tenemos ahora la integral de e a la x por el coseno de e a la x. Si este es u, ¿cuál es su derivada? También es e a la x. Aquí tenemos u'. Entonces esta ya es una integral inmediata que está completita. Tenemos coseno de u por u' por el diferencial de x. ¿Y a qué es igual eso? Eso es igual a el seno de u, en este caso e a la x, más la constante de integración c. En este caso tenemos la integral de la secante cuadrado de una función, que en este caso es 4x. ¿Cuál es la integral de la secante cuadrado de u si tuviéramos el u'? Es tangente. Entonces, si esto es u, me falta un 4, que sería la derivada. Entonces es muy fácil. Escribimos y esto sería la integral de secante cuadrado de 4x por el diferencial de x, y me hace falta el 4, y como multiplico por 4 también divido entre 4.
Y ya tenemos aquí la integral inmediata. Entonces esto es igual a ¿qué? A 1/4 de la tangente del ángulo, que en este caso es 4x, más la constante de integración c. Y tenemos así la integral. En este caso nos piden la integral del diferencial de x partido seno cuadrado de 2x menos 1. Yo no tengo ninguna propiedad para derivar 1 partido seno cuadrado menos 1, pero yo sé que seno en el denominador, 1 partido seno es cosecante. Entonces voy a reescribir esto. Esto es lo mismo que la integral de cosecante cuadrado de 2x menos 1 por el diferencial de x. Y si sé que la integral de la cosecante, en tal caso que tuviera también la derivada, es menos cotangente. Entonces veamos. Si esto sería u, ¿cuál sería la derivada? Sería 2, que me hace falta, pero lo pongo y si multiplico por 2, también divido entre 2. Entonces ya tengo cosecante cuadrado de u por u' por el diferencial de x. Entonces esto es igual a ¿qué? A 1/2 por menos, lo ponemos aquí, la cotangente del ángulo, 2x menos 1, más la constante de integración c. Tenemos ahora la integral de un producto que es secante de u por tangente de u. Me falta ¿qué? Si esto es u, como hemos dicho, la derivada es 2, me falta un 2. Pero es una integral inmediata. Entonces lo único que tengo que hacer es escribirla de tal manera que yo tenga ese 2 que me hace falta. Y si quieren, ordenan el producto como lo tenemos en la tablita, que esto es secante de 2x por la tangente de 2x por el diferencial de x. Entonces, si me falta ese 2 y multiplico por 2, también debo de dividir entre 2. Y ya tengo que esto es 1/2 y esta integral de la secante por tangente de u por u' por el diferencial de x es secante del ángulo, más la constante de integración c. Tenemos ahora una integral aparentemente muy complicada de cosecante de 2 partido x por cotangente de 2 partido x partido todo x al cuadrado por el diferencial de x. Según las reglitas que tenemos, sabemos que existe una integral para el producto de la cosecante por la cotangente de un ángulo por la derivada del ángulo. Ahora, en este caso, ¿el ángulo cuál es? El ángulo es 2 partido x. Tenemos que observar o ver si la derivada de esa u se parece en algo a 1 partido x al cuadrado. Y entonces podríamos aplicar las formulitas inmediatas que tenemos. A ver, si u es igual a 2 partido x, es lo mismo que 2 por x a la menos 1. ¿Y cuál es la derivada? Sería menos 2 por x a la menos 2, que esto es menos 2 partido x al cuadrado. Pues perfecto, tengo aquí ya 1 partido x al cuadrado. ¿Qué me falta? Me falta un menos 2. Pero reescribiendo esto, lo podemos conseguir. Entonces esto es igual a ¿qué? A la integral de ¿qué? De la cosecante de 2 partido x por la cotangente de 2 partido x partido x al cuadrado por el diferencial de x. Hasta ahora no he hecho nada, simplemente he escrito lo mismo. Entonces, si esto sería la u, me hace falta u', que es menos 2 partido x al cuadrado, pero ya tengo el x al cuadrado, entonces me falta el menos 2 solamente. Si multiplico por menos 2, también divido entre menos 2 y así no hay ningún problema, porque esto es como si fuera que estuviera multiplicando por 1. Y ya tengo aquí, entonces, mi integral inmediata, que es cosecante del ángulo por la cotangente del ángulo por la derivada de dicho ángulo es igual a la menos cosecante del ángulo. Entonces, muy bien, tenemos que esto es igual a menos 1/2, este que está afuera, por menos, entonces ponemos otro menos y ya me quedaría aquí más, por la cosecante de 2 partido x más la constante de integración c. Y tenemos así la integral resuelta.
Observa que en estas reglas que tenemos de las integrales no aparece ni la integral de la tangente ni la integral de la cotangente. Entonces vamos a obtener esas fórmulas para que podamos añadirlas a esta lista. Veamos entonces, ¿cuál sería la integral de la tangente de x? Yo sé que la tangente es seno de x partido coseno de x. Esto por el diferencial de x. Y si yo llamo u a coseno de x, ¿cuál sería la derivada? Menos seno de x. Entonces, me hace falta aquí un menos. Y si multiplico por menos, también debo de poner otro para que sea menos por menos más y no se afecte. Entonces ya tenemos aquí una integral inmediata. Y esto es igual a ¿qué? Al menos que tenemos fuera, y esto sería u' partido u, que es el logaritmo neperiano de ¿quién? Del coseno de x, más la constante de integración c. Si no recuerdas este tipo de integrales, vete a la cajita de información que te dejo los vídeos donde se explican las integrales. Tendríamos entonces así una formulita para la integral de la tangente de x por el diferencial de x. Pero si ustedes van a montones de libros, no la van a encontrar de esta manera. Van a encontrar que esto es igual a el logaritmo neperiano de la secante. Veamos cómo podemos transformar esto. Por las propiedades de los logaritmos, sabemos que esto es logaritmo neperiano de el coseno de x y este menos 1 que está aquí puede pasar al exponente. Más la constante de integración c, ya que es igual a coseno de x a la menos 1. Esto es lo mismo que el logaritmo neperiano de 1 partido coseno de x más c. Y 1 partido coseno es la secante. Entonces, esto es logaritmo neperiano de la secante de x más la constante de integración c. Para tener problemas con los logaritmos, lo colocamos en valor absoluto. Y tendríamos así entonces la fórmula que podemos utilizar cada vez que nos pregunten por la integral de la tangente de x por el diferencial de x. Hagamos lo mismo para la integral de la cotangente. Entonces, esto es lo mismo que coseno de x partido seno de x por el diferencial de x. Si esto es u, tenemos que esto es u'. Entonces es una integral inmediata, que esto es igual al logaritmo neperiano de seno de x más la constante de integración c. De esta manera tenemos entonces estas nuevas integrales, estas nuevas formulitas para anexar a aquellas que teníamos antes. Integral de tangente de x por el diferencial de x es igual al logaritmo neperiano de la secante de x más c, o para el caso cuando es una función u en función de x. Y lo mismo para la cotangente. Veamos un par de ejemplos aplicando estas dos reglas. Para este caso, tenemos la integral de la tangente de 2x. Si esto es u, u' es 2. Entonces vamos a reescribir la integral. Esto es igual a tangente de 2x por el diferencial de x. Y si esto es u, me falta un 2 para tener u'. Si multiplico por 2, debo de dividir entre 2. Y ya tengo la integral inmediata. Entonces esto es igual a un medio del logaritmo neperiano de la secante de 2x más la constante de integración c. Y en este caso tenemos x por la cotangente de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Que sería 2x. Ya tengo x, me falta un 2. Entonces reescribimos. Esto es lo mismo que x cotangente de x al cuadrado por el diferencial de x. Y si esto es u, me falta un 2 para tener u'. Como he multiplicado por 2, también divido entre 2. Entonces ya tengo que esto es un medio y la integral de la cotangente es el logaritmo neperiano del seno de x al cuadrado más la constante de integración c. Terminamos así este video de las integrales trigonométricas.
Espero que les haya servido de gran ayuda y por favor suscríbete al canal.